Hola chicos, bueno, esto corresponde a la clase de análisis estructural 1. En la clase anterior, en la clase presencial, vimos un ejemplo de carga muerta, en ejemplo del muro. Esta vez vamos a analizar lo que es carga viva. Bueno, con ejemplos, en estos casos para cargas de edificio. Bueno, según la norma ASCE 710, bueno, ya tenemos algunas tablas para las cargas vivas, es decir, los factores de carga viva según el edificio, ya sean zonas de reunión o teatro, edificios de oficina, almacén, residenciales, escuelas, hoteles, viviendas. Es decir, aquí tenemos los dos valores de las cargas, bueno, ya sea siempre en libras por pie al cuadrado y kilonewton por metro cuadrado. Es decir, cualquiera de las dos unidades, ya sean las unidades PLF, que son pie, pulgadas, libras y pies, y en el caso del sistema internacional pues que es la unidad de metros, ¿no? Entonces en este caso vamos a analizar un edificio. Bueno, antes de continuar, quiero explicarles que para estos tipos de edificios, para las cargas, hay algo que se llama área de influencia. Si el área de influencia yo lo voy a calcular mediante una ecuación que es KL por AT. Bueno, KL es el factor de la carga viva del elemento, es decir, esa losa de entrepiso, ¿cómo va a estar? Bueno, ahí más adelante hay unas imágenes que corresponde a cada uno de esos factores, es dependiendo del tipo de elemento que tengamos. Y el área tributaria es nada más y nada menos que el área donde vamos a hacer el análisis, ¿verdad? Ya sea en pies cuadrados o en metros cuadrados. Esta fórmula que está acá, que dice L, bueno, que es la carga viva de diseño reducido, tiene que ver mucho con el análisis que nosotros vamos a determinar. ¿Por qué? Porque corresponde, es decir, bueno, siempre se permite, según el código, una reducción de las cargas vivas uniformes, en el caso de pisos, pues. ¿Ya? Bueno, entonces, según nos indica, para poder calcular el área de influencia, tenemos que multiplicar el área tributaria o el factor de la carga viva por el área tributaria. Eso hay que estar muy claro. Aquí hay dos ecuaciones, si nosotros decidimos cuál queremos utilizar, ya sea para las unidades PLF, que les decía que era pulgadas, libras, ya, que son para esas unidades, o el sistema internacional. Bueno, en el caso, bueno, ahí vamos a ver cómo está ahí lo del ejercicio, y entonces dependiendo de las unidades de medida, así nosotros vamos a escoger. Bueno, entonces la reducción se aplica siempre o cuando, cuando la ecuación, cualquiera de las dos ecuaciones, dice, se limita a no menos del 50%, dice L sub 0 significa carga viva para elementos que sostienen un piso, o no menos del 40% para elementos que soportan más de un piso. Dice, no se permite las reducciones para cargas que excedan 100 libras sobre pie cuadrado. ¿Ya? Bueno, entonces ahí vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo acá mismo en el libro. Bueno, aquí está el ejemplo 1.2 dice, en la fotografía a la izquierda de su pantalla, se muestra un edificio de oficina de 2 pisos, dice, que tiene columnas interiores separadas por 22 pies de distancias en 2 direcciones. Aquí podemos observar, bueno, nos habla de esto, este puede ser como la planta de nuestro edificio, del edificio que estamos revisando. Bueno, en 2 direcciones perpendiculares. Si la carga del techo plano es de 20 libras sobre pies cuadrados, es decir, nos está diciendo cuánto es la carga. Bueno, dice, determine la carga viva reducida que soporta una columna interior típica situada a nivel del piso. ¿Ya? Sí, podríamos decir que cualquiera de estas columnas. En este caso, nosotros aquí tenemos ya en la figura 1.9 más o menos cómo sería el análisis. Bueno, entonces, primero, ¿no?, darnos cuenta, primero calcular el área tributaria. Siempre he explicado en todas mis clases, bueno, como tenemos que ver con estructura, bueno, lo que yo hago siempre, en el caso de esto tenemos que es como un diseño simétrico. Si nos fijamos, todas las columnas están separadas por 22 pies. Entonces es simple, solo dividimos la mitad en sus 2 direcciones. Por ejemplo, la mitad de 22 en esta dirección sería 11. La mitad de este otro 22 sería 11. Y si yo sumo 11 más 11, por obvias razones voy a tener 22 pies, que sería más o menos esta distancia que está reflejada acá. En la otra dirección, bueno, podemos decir que la dirección en Y, viéndolo en un plano cartesiano, igual tenemos los mismos, sería 22 pies entre 2 es 11, y estos 22 pies entre 2 también es 11, que al sumarlo los dos hacen 22 pies.
Entonces el área tributaria no es nada más que multiplicar, bueno, tanto esta distancia como esta distancia. Entonces eso nos da, si nosotros con el calculador en mano decimos 22 por 22, tenemos que esa área tributaria de análisis, es decir, la columna va a cargar un área de 22 por 22 que es igual a 484 pies. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, una columna de la planta baja soporta una carga viva de techo de ¿cuánto? Si recordemos que está montada sobre la columna, es decir, está soportando. ¿Sí? Entonces podríamos decir, si nosotros decíamos que el factor de carga del techo era de 20 libras por pies cuadrados, entonces es simple, vamos a multiplicar ese factor o ese valor que nos dieron por el área tributaria, porque recuerden que estamos analizando meramente esa columna. Entonces si nosotros multiplicamos 484, que lo tenemos en nuestra calculadora, por 20 tenemos un valor de 9.680 libras. Que si nosotros queremos, para reducir, es decir, para evitar tantos números, podemos dividirlo entre 1000. Le explicaba anteriormente que un kit es igual a 1000 libras. Entonces tenemos aquí que ahí tenemos 9.68 kilolibras para la carga de techo. Atención, la carga viva en el techo. Esa es la carga viva del techo. Ahora vamos a hablar de la carga en el piso. Entonces, bueno, nosotros nos dimos cuenta al inicio del ejercicio. Dice acá que es un edificio de oficina, de 2 pisos, ¿verdad? Entonces yo me voy a ir a buscar, según mi tablita de carga viva, ¿ya? ¿Cuánto es para un edificio de oficina? Entonces reviso acá y me doy cuenta que para un edificio de oficina, que está acá, es de 50 PSF, es decir, es de 50 libras por pies cuadrados. Entonces ya teniendo ese dato, me regreso nuevamente al ejercicio. Y voy a proceder a calcular, es decir, la carga viva en esta vez del piso. Bueno, primero tengo que calcular su área de influencia. Hay que calcular el área de influencia. Les decía que área de influencia iba a ser igual a KL por área tributaria, que está arriba. Ya habíamos calculado que la área tributaria era de 484 pies, en el caso para la carga viva de techo. Entonces vamos a multiplicar 484 por el KL. Atención con el factor según el tipo de elemento. Bueno, acá tengo yo acá cuál es el factor de reducción por el tipo de elemento. Hay que identificar primero el elemento y cuál va a ser su factor. Por ejemplo, dice para columnas interiores es 4. Para columnas exteriores sin losa en voladizo es 4. Columnas de bordes con losa en voladizo es 3. Para columnas de esquinas con losa en voladizo 2. Vigas de bordes sin losa en voladizo 2. Y vigas interiores 2. Dice que para otros elementos, ya sean vigas, losas en una dirección, en dos direcciones, el factor va a ser 1 para KL. ¿Ok? En este caso corresponde a una columna interior, entonces nuestro factor va a ser 4. Y lo tenemos acá, que es donde tenemos que KL va a ser igual a 4. Entonces al multiplicar 484, que es nuestra área tributaria, por 4, tenemos 1936 pies cuadrados. Que por lógica eso es mayor que 400 pies, ¿no? Entonces anteriormente teníamos una condición que no podíamos reducir nosotros eso, pero como este es mayor que 400 pies, entonces nosotros vamos a aplicar, es decir, vamos a proceder a la carga viva, es decir, que se puede reducir. Podemos reducir aplicando la ecuación, una de las ecuaciones, ¿ya?, que tenemos acá, que sería, bueno, L va a ser igual a 50. En este caso, bueno, voy a subirme un poquito para que ustedes más o menos se acuerden de la ecuación. Entonces la ecuación es esta, la ecuación, ¿verdad? Vamos a usar esta ecuación, que sería en este caso para unidades de pies y libras. Entonces vamos a usar esa ecuación, que sería L va a ser igual a L sub 0, abro paréntesis, punto 25, que es constante, más 15 entre raíz cuadrada de la multiplicación del factor de reducción por el área tributaria. Entonces esa ecuación es la que vamos a utilizar. Entonces si yo aplico todo eso y sustituyo valores, dice que la carga, es decir, la carga viva reducida me da a 29.55 libras sobre pie cuadrado, ¿ya? Entonces si yo divido, es decir, si yo divido 29.55 entre la carga, es decir, lo que me dio la tabla 1.4, que sacábamos por un edificio de oficina, eso sería 29.55 entre 50, vamos a tener que 0.5910 por 100, vamos a tener 59.1%,
que es mayor que el 50%, es decir, que es mayor de la mitad. Entonces estamos muy bien. Entonces, a la hora para calcular, bueno, la fuerza, en este caso de la carga viva de piso, bueno, en la de techo era 20 libras por pie cuadrado, era un dato que ya nos daba el ejercicio. Y para piso, ya según lo que nosotros aquí comprobamos, va a ser de 29.55 libras, siempre multiplicado por su área tributaria. Recuerden que es la misma. Estamos analizando esta sombra que está acá, este cuadro sombreado, no puede variar. Entonces nosotros tenemos 29.55 por 484, tenemos 14.302.2 libras. Bueno, es que el libro ya lo muestra un poco, ya lo muestra redondeado, dice, nos da puntos de decimales. Si eso nosotros lo dividimos entre 1000, tendríamos que tenemos una carga de techo, perdón, carga viva de piso de 14.3, es decir, la fuerza que se está ejerciendo, es decir, lo que soporta, ¿no? Entonces, para calcular el total, si cuánto es la carga viva total soportada por esa columna, es simple, solo sumamos la de techo más la de piso, que sería 9.68 más 14.30, eso nos daría un valor 9.68 más 14.30 de 23.98 kilolibras. Bueno, aquí el ejercicio ya lo redondea. Bueno, ya después de esto voy a mandar unos ejercicios para que ustedes tal vez los puedan resolver, unos dos ejercicios, tanto que combinen cargas vivas con cargas muertas. En este caso teníamos solamente el análisis de cargas vivas para edificios. De igual manera voy a hacer llegar esta imagen para que todos tengan todo lo que es el factor de reducción por tipo de